a las actividades que realizaban. Esta fue una investigación que hice con dedicatoria, porque ahora sé que la mayor parte de todos los estudiantes aquí en la clase son de sexo femenino, ¿verdad? Entonces se las hice ahí con mucha dedicatoria ahí. Espero les guste. No lo van a compartir porque imagínense, se sigue hablando de discriminación, ¿verdad? Pero por lo menos que lo sepan. Entonces, digamos, en el caso de las mujeres nobles, ¿verdad? ¿Qué trabajos hacían? Aquí lo encontramos en esta investigación, dice que se dedicaban al cuidado y educación de los hijos, a la organización de los empleados en el trabajo doméstico, ¿verdad? Porque tenían un montón de sirvientes ahí, ¿verdad? Y sirvientas. Sus matrimonios casi siempre eran, dice, por interés estratégico o político. Esto era para poder aumentar la cantidad o unir reinados o aumentar el poder político, ¿verdad? De una región, ya que se unían con dos o más feudos, ¿verdad? Que tuvieran una predominancia con el resto, ¿verdad? Entonces tenían algún interés, pues, estratégico o político. Las plebeyas, que eran las mujeres que trabajaban en los hogares de los nobles, pues estas mujeres se dedicaban a labores de la tierra, pero a servir, por supuesto, en todas las actividades domésticas a la nobleza, pero algunas labores de la tierra, pero tuvieron el acceso al proceso de lectoescritura. Las que estaban en peores condiciones eran las mujeres campesinas, ¿verdad? Las esposas o parte de las familias de los siervos o de la servidumbre, porque solo se dedicaban a labores del hogar, al cuidado de los hijos, al cuidado de el ganado, del huerto familiar en la producción de vegetales, de las tierras de cultivo, eran las que estaban en peores condiciones. Y por ahí se mencionó también en la parte más baja del bajo clero, a las monjas, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las motivaciones que tuvieron estas mujeres para poderse dedicar su vida a las actividades eclesiásticas? Era porque algunas les fue así que puesto como mensaje que habían cometido algún pecado, ¿verdad? Y la única forma de salvaguardarse del mismo era dedicando su vida a toda la actividad eclesiástica. En muchos casos también les sirvió a estas damas para escapar a un matrimonio pactado. Se recuerdan que en ese tiempo, y todavía por eso en Guatemala se prohibió los matrimonios de menores de 18 años, ¿verdad? Porque los vendían o cobraban alguna plata o los obligaban a casarse con X o Y persona, ¿verdad? Entonces, para evitar matrimonios pactados, se dedicaban al servicio de la iglesia. Y en muchos casos por decisión familiar, ¿verdad? Como un mecanismo de poderles asegurar un estilo de vida diferente, ¿verdad? Que no hubieran tenido en la posición campesina. Pero sí tuvieron el acceso a alguna etapa formativa a estas mujeres, aprendieron otros idiomas básicos para el manejo de las escrituras cristianas, entonces aprendieron griego, aprendieron latín, aprendieron lectoescritura. ¿No? Ya les mencioné parte de cómo era la vida de las mujeres en esa época. Ya en el video se mencionó que no, salvo raras excepciones, ¿verdad? Tuvieron alguna participación en el manejo político, ¿verdad? Y ahora sería como interesante, yo no tengo ese dato, lo traté de buscar, cuántas mujeres están incorporadas al poder político en Guatemala. Limitadísimo. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a nuestra exposición del modo de producción esclavista. Qué mentira, feudal es el que nos toca. Ya dije yo esclavista, esclavo estoy, pero no sé de qué, de las mentiras, porque estoy diciendo una mentira ahí. Entonces vamos a trabajar lo feudal, le voy a hacer la presentación y vamos a ir explicando, ahí está la letra y vamos a ir dándole música a esa presentación. En el momento que tengan alguna duda, algún comentario, pues me pueden con toda facilidad interrumpir, no hay ningún problema y hay libertad de poderlo hacer. Bueno, dice modo de producción feudal. Bueno, ya sabemos que el modo de producción feudal y como lo vimos en su momento cuando estudiamos el modo de producción esclavista, vimos que
fue resultado de un proceso de desintegración de ese modo de producción esclavista, ¿verdad? Donde la capacidad productiva de los esclavos se vio mermada sustancialmente como derivado, dijimos, de esa falta de motivación que ellos tenían por los resultados de su trabajo, por las insurrecciones. Entonces, ante la vista de esa necesidad objetiva de mejorar la productividad y desarrollar más las fuerzas productivas, ya estas no estaban en correspondencia con las relaciones de producción. Por eso les he dicho yo que la ley del desarrollo social más importante ha sido esa y seguirá siendo la ley de la correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Entonces, aquí en este caso, las fuerzas productivas se rezagaron como consecuencia de las relaciones de producción vigentes. Entonces, los señores esclavistas, propietarios de esas grandes haciendas, lo que hicieron fue empezar a parcelar esas tierras y fue donde surgió una primera figura denominado el colono, ¿verdad? Que era una persona que vivía, por supuesto, en tierras que eran propiedad del esclavista, pero que ya gozaba de alguna libertad económica porque ya podía ver el fruto de su trabajo al producir o aumentar su capacidad productiva o al interesarse en el desarrollo de los instrumentos de producción. Aunque seguía pues con una dependencia no solo de las autoridades estatales, sino del esclavista. Y dijimos que fue el germen o la semilla que posteriormente, ahí sí que germinó o desarrolló la clase de los siervos o la servidumbre como parte ya del modo de producción feudal. Bueno, entonces, el modo de producción feudal, una forma de producir bienes. Esos bienes materiales, ¿para qué nos sirven? Para satisfacer las necesidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo la producción? Va a estar basada ya en una caracterización diferente, y que es que el señor feudal va a ser el omnipotente, con todos los derechos de propiedad sobre la tierra, que va a ser el objeto de producción, se puede decir en un examen el objeto de producción o el medio, ¿va? Porque medio de producción ya dijimos que está integrado por medios y objetos de trabajo. Alguno puede decir, es el objeto de trabajo más importante. Por favor, muchachos, es lo mismo. Entonces, es el medio de producción más importante y va a tener una propiedad parcial sobre las personas que van a trabajar la tierra, en este caso los siervos. Propiedad parcial ya no es total como pasa en el esclavismo, ¿eh? En el cual él tenía incluso que proveerlo de todo lo mínimo para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Acá en este caso, a través de ese pedazo de tierra que él le va a entregar, como se ha mencionado, a través de una actividad de homenaje que incluye fidelidad al señor feudal, le va a entregar un pedazo de tierra. Además, le va a entregar, dijimos, algunos instrumentos de producción. Le va a entregar algunos medios de producción como semillas. Le va a entregar también algunos animales, algún ganado para llevar a cabo la actividad, por ejemplo, la preparación de los suelos. Le va a entregar también algún tipo de ganado de crianza, ¿verdad? Para consumo a nivel familiar. Pero la base de la explotación de los señores feudales va a estar en que ellos van a seguir siendo propietarios de la tierra, y esto de alguna manera les da una propiedad, pues si no total, parcial sobre los siervos, que van a tener que, a través, como vamos a mencionar un poquito más adelante, a través de toda una serie de medidas extraeconómicas, tenerle que pagar tributos e incluso algún tipo de impuestos, ¿verdad? Al rey o al Estado. Si era al Estado y el rey era el máximo ahí, pues era para el rey todo ahí, para que él pudiera vivir en opulencia y tranquilamente sin desarrollar ningún tipo de actividad, ¿no? Bueno. El modo de producción feudal, y yo aquí quiero aclarar un poquito, por favor. El modo de producción feudal, dice, fue la formación socioeconómica predominante en la Europa occidental de los siglos centrales, porque recuérdense que en la línea del tiempo, ¿verdad?
hasta aproximadamente 500 años antes de la era cristiana, el modo de producción que estaba en decadencia y el que estaba en desarrollo fue en decadencia el modo de la comunidad primitiva, que fue el que ha durado más históricamente, y se inició el modo de producción de la comunidad primitiva, 500 años antes de la era cristiana, y se dice que el hecho histórico que fundamenta la finalización de es la caída del Imperio Romano en el siglo V. Entonces, ahí se da inicio al modo de producción feudal, que va alcanzando su apogeo. Algunos hablan del siglo X, aquí nos menciona de un intervalo entre el 9 y el 13. Dice, caracterizado por la descentralización del poder político, porque como vimos, era por escalas jerárquicas, ¿va? El rey lo delegaba en la nobleza la delegaba en algunos, en otro bloque, va, en vasallos, hasta llegar a la capa menos privilegiada, que eran los campesinos, que por supuesto no tenían ningún tipo de autoridad dentro del feudo. Pero también recuérdense que había dentro de las clases privilegiadas, de los estamentos privilegiados, perdón, estaba todo el clero, la iglesia, que fue una de las más grandes, de los más grandes señores feudales en la Edad Media, en la época del feudalismo, con gran propiedad de tierra, que la explotaban ellos, ¿verdad? Y obtenían el producto adicional del trabajo de los siervos, y además recibían un diezmo, un 10% de la producción que cada uno de estos siervos realizaba en las haciendas o los pedazos de tierras que les habían sido concedidos. Entonces, se inició, dice, en la antigüedad tardía con la transición del modo de producción esclavista al feudal a partir de la crisis del siglo III, pero se dice que el verdadero inicio es con la disolución del Imperio Romano en el siglo V y la formación de los reinos germánicos del Imperio Carolingio en los inicios y parte de los siglos 7 al 9, 8 al 9, perdón. Bueno, eso es parte de la historia normal que nosotros vemos, ¿eh? Si ustedes quieren ahí, pues creo que pueden acudir, hay muchas fuentes donde pueden estudiar mucho de cómo fueron esos reinos germánicos y el Imperio Carolingio, aquí de Carlos Magno, que tanto lo mencionan ahí en la escuela. Bueno, el modo de producción feudal se desarrollaba de dos maneras, dice, una economía terrateniente y una economía tributaria, pero las dos tenían algo en común. La economía terrateniente la explico. La economía terrateniente era porque el señor feudal era el dueño de toda la tierra y se la entregaba al siervo que tenía que trabajar durante un periodo de tiempo para llevar a cabo su trabajo necesario, que le daba su producto necesario para poder sobrevivir él y su familia, pero en otro tiempo tenía que ir a trabajar a la hacienda del señor feudal, y eso ya era todo un trabajo adicional, y del producto adicional de ese trabajo se apropiaba de manera directa el señor feudal. Y cuando hablamos de economía tributaria es porque de ese producto necesario tenía que generar también un producto adicional el siervo, porque tenía que pagarlo en forma de tributo inicialmente al señor feudal, o tenía que ir o esa economía tributaria era porque tenía que ir a trabajar, dijimos, un espacio de tiempo a la propiedad del señor feudal, hacerle una prestación de servicios a través de su fuerza de trabajo, espacios de tiempo o días que decidía el señor feudal, que de manera obligada tenía que ir este personaje, que es el siervo, a trabajarle sus tierras. Fíjense que ya vamos a ver que en los inicios era un espacio de tiempo muy corto, el cual se fue alargando progresivamente de acuerdo a las necesidades de los señores feudales, va de ir atesorando, o porque tenían algún problema financiero, de dónde podían sacar o obtener más beneficios, solo a través de la explotación de la fuerza de trabajo del siervo o servidumbre. Bueno, entonces las dos tenían características muy similares. El productor directo dice dependía directamente o personalmente del señor feudal, porque con él era el que había hecho todo un
un arreglo, ¿va? Que en su momento dijimos que era un arreglo de fidelidad a través de un homenaje, ¿va? Él le juraba fidelidad y trabajar para él. El señor feudal, ya hemos comentado, era el propietario de todas las tierras dedicadas a la actividad productiva agrícola. El productor directo, ¿quién era el productor directo? El productor directo era el siervo, porque él era el que hacía toda esa actividad de producción agrícola. Ay, perdón. Bueno, entonces, adelante. Es que no me quedó muy claro lo del terrateniente. Bueno, lo puedo explicar como lo entendí, para ver si estoy bien. Dale. Cuando dice terrateniente es cuando el trabajador iba a la tierra El del señor dueño, feudal. ajá, del señor feudal, a Sí. trabajar y a cambio de eso le dan a uno como parte de lo que cosechó. No, 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 no. Te lo Mm. explico mejor. Te lo explico mejor, mira, pues. Cuando, no sé cuál sea tu nombre, pero te voy a poner, no te voy a poner nombre, te voy a decir, venís tú y estás prácticamente desposeído, no tenés ningún medio de producción para poder trabajar y tenés una familia. En el modo de producción feudal, un mecanismo para poder sobrevivir era, y el más común, era que te adherías a un feudo y le jurabas un homenaje al señor feudal de que ibas a hacerle fiel, a pagarle todos los tributos y que cuando él te lo requiriera podías participar incluso en procesos de defensa o ampliación del feudo. Estoy hablando de procesos ya bélicos. Entonces ibas con este señor feudal y el señor feudal a cambio de este proceso te entregaba un pedazo de tierra, te entregaba instrumentos de producción, te entregaba algunos otros medios, dije, como podían ser ganado, como podían ser algunos animales de crianza. En ese espacio de tierra, tú podías construir, voy a decir, tu casa, ¿va? En las condiciones y con los medios y con los materiales disponibles de la época, una choza, para ponértelo claro. En esa podías pernoctar tu familia y tú tenías la obligación, esos derechos que él te había concedido, te generaban obligaciones. ¿Qué obligaciones? Tenías que ir a trabajar el tiempo que el señor feudal que te había dado ese pedazo de tierra decidiera a las tierras que él había o tenía, que eran propias, de las que no les había cedido a ningún siervo o campesino, que eran la mayor parte, ¿verdad? Tenías que ir a trabajar de manera gratuita. Y algo más te lo digo, con tus propios instrumentos de producción que él te había entregado, no te daba otros, con los mismos. Tenías que ir a trabajar en los días y la cantidad de horas que él dispusiera. Del resultado de toda esa producción que se daba en la hacienda del señor feudal, él se apropiaba en su totalidad de todo lo generado ahí. Ahora vayamos, te había dado un pedazo de tierra. En los espacios libres que tenías, que no ibas a trabajar la tierra del señor feudal, tenías que trabajar tu propio pedazo de tierra. Producir, como decimos en términos económicos, un trabajo necesario para permitir reproducir tu fuerza de trabajo y poder mantener a tu familia en lo mínimo, va en lo básico. Está, no sé, te pregunto si está más claro así como lo hablamos. Sí, Lick, ahorita sí, ya entendí. No, 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 si aquí no me digas si ya entendí, porque a veces eso se usa en sentido peyorativo, ¿verdad? Vos como dice, no me entiende, como es que aquí en las escuelas le dice, ¿qué? ¿Usted no entiende? No, eso no es lo que estamos tratando aquí, sino que comprendas esa parte y tengas los elementos de juicio para poderlo analizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos? Vale.
Entonces, ¿quién era el productor directo? ¿Quién era el que llevaba a cabo las labores agrícolas? ¿El señor feudal o el siervo? El Siervo. ciervo. El siervo era el productor directo, al que se refiere ahí. Entonces, el productor directo dice, disponía de un lote de tierra que constituía su hacienda. Su hacienda, pues, pero se dice hacienda, pues, por un nombre que se acepta dentro del idioma, ¿va? Que habla de un pedazo de tierra, pero no en las mismas proporciones de una hacienda señorial, como dicen algunas otras partes. Una hacienda señorial. Señorial viene de señor, o señorío. ¿Y a quién se le llamaba señor? Al señor feudal. ¿Eh? Entonces, puedes decir, las haciendas del señor, el señorío, a eso se refiere. No tiene nada, no me lo van a confundir que tenga nada que ver con algo de mencionar algo cristiano. No, no, no. La hacienda del señor se refiere a la hacienda del señor feudal. El señorío, a una también, señorío viene de señor, ¿verdad? Entonces el productor directo, que era el siervo, disponía de un lote de tierra que constituía su hacienda. Ahora aquí ratifico lo que le dije al compañero, que no sé, no vi su nombre, porque no tengo acceso a esa información. A la producción agrícola se aplicaba el trabajo de los campesinos. Aquí pareciera ser contradictorio otro término. Campesinos, personas que se dedican al cultivo de la tierra. Y en este caso, estos campesinos no eran libres, porque dependían del señor feudal. Habían campesinos libres también, hay que recordarlo, que tenían su propio pedazo de tierra, la trabajaban, pero que también significaban una competencia para las haciendas feudales y que los vivían haciéndole toda una serie de atropellos constantemente a manera de obligarlos a tener que vender sus tierras de manera forzada o para anexionarlas a las haciendas feudales, ¿verdad? O a destruirle sus cosechas. Eso lo miran ustedes ahí en las películas, y eso que no tiene nada de falso. Por cierto que sería interesante que durante su asueto ahí vieran una película, una de Mel Gibson, muchacha, ¿cómo se llama? Corazón Valiente se llama, ¿verdad? Ya la habíamos mencionado una vez, ¿verdad? ¿O no la habíamos mencionado? Vivian, ¿no te recordás? Yo no recuerdo que se haya mencionado. ¿No recuerdas tú? Ver, no, te creo. Entonces, sería bueno que la vieran, porque fíjense que esa es una parte de esa lucha por la posesión de tierras, ¿verdad? Y cómo algunos sacarlo, solo que esto se dio en Escocia. Y eso es parte está debidamente documentado eso. O sea, por supuesto, ahí ya tiene como decimos, su parte de lica, ¿va? Mucha de exageración y toda la cosa, pero sí tiene un contenido. Hay otra serie que está en Netflix, que se llama Los Tudors, creo que es que yo no sé mucho las traducciones, mucha, pero sí, tal vez si ustedes la buscan por ahí, está disponible en Netflix. Mírenla, ahí van a ver ustedes cómo era que a ese nivel se manejaba todo ese tipo y todas la trama, qué palabra más apropiada utilizamos aquí, todas esas disputas, ¿va? Entre la misma clase dominante por el poder político. Mírenlo por ahí. Si tienen tiempo, pues no van a después decir que ya no les alcanzó la Semana Santa para hacer todo lo que tenían que hacer. No, yo solo les estoy sugiriendo algo. No van a ponerlo ahí que ya. Y nos dejaron de obligación, o que alguno no encuentre la película y decir, mira papá, tengo que comprar esa película y la venden en no sé dónde. No van a ir a hacer eso. Tampoco eso les estoy diciendo que hagan. Y seguro que muchos de ustedes están adheridos a esas plataformas nuevas que hay, ¿verdad? No van a decir que no están. Primero que surgió Netflix, HBO, hay otra, está Star Plus, dicen los que pronuncian bien el inglés, Disney, ¿qué otra hay mucha? Amazon Prime, hay un montón. Se llama Corazón Valiente, Cari, de Mel Gibson, es el principal. Adrián García, adelante. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, No es una novela. No, vos, no es Corazón Salvaje, no es vos. Que No, me parece, ¿no? Sí hay, No. sí hay también película. hay novela.
A mí me sale Ay, novela y Thalía. No me sale la película. Pone no de te sale Mel la Gibson. película. No, solo Es me... de Mel Gibson, muchacho. Yo así me acuerdo que se llama, pero puede ser que yo te he equivocado. ¿Ya la encontraron o no? Ustedes están metidos en el internet ahí. A mí sí me sale la película y aparte sí sale una novela, pero sí se llama Corazón Valiente la película también. Ah, muchas gracias. Esa es la que yo les recomiendo. Que la miren. Por supuesto, en esas películas, es como cuando, miren, yo voy a poner un ejemplo. Me voy a salir un poquito del tema y después los tiempos se me hacen cortos por mi culpa por estar hablando más de la cuenta. Fíjense, jóvenes, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando se habla de los tres mosqueteros, ese libro de los tres mosqueteros ya tiene de veras, aunque ustedes no lo crean, tiene una cantidad de componente histórico, igual que el Conde de Montecristo. Son libros que tienen una tremenda cantidad de hechos históricos ahí puestos. Pero cuando nosotros vamos a ver los tres mosqueteros, ¿qué es lo que entusiasma a todos los que la van a ver? Las que se estén con los espadachines ahí, con las espadas. Eso es lo que todo el mundo va a ver, ¿va? Y feliz de estar viendo esas babosadas. El trasfondo de todo lo que están explicando ahí, eso, ¿no? Hasta salen ahí a la que pilas ese babos y que resulta que no eran tres, no que eran cuatro babos y que le juran fidelidad al rey y todo lo defienden y todo. Pero la trama es histórica, bien se me echa. Igual que el Conde de Montecristo. Hay una parte del Conde de Montecristo que es de verdad, en mi opinión, tiene un contenido, pero que hay que ponerle una atención tremenda, ¿va? Cuando el Conde de Montecristo es condenado a estar en prisión y él trata de escapar. No sé si alguna vez bueno, yo creo que ustedes lo que han visto es la película, si es que es exagerada, pero gracias Magali, pero en el Conde de Montecristo, la película es de larga duración, es cierto, él hace malos cálculos porque él pretende escapar de esa isla que es una prisión, ¿verdad? Donde lo tienen, y va a dar y sale a otra prisión donde está un monje, que por sus ideas y por todo lo tienen ahí condenado de por vida, cadena perpetua, y ese monje le da unas clases, él le dice, bueno, tú no has tenido la oportunidad de estudiar, yo sí, y voy a ser tu maestro y te voy a explicar. Miren, muchachos, si alguna vez póngale toda la atención a todo lo que le dice ese monje. Un contenido importantísimo. Y yo les aseguro que muchos dicen, qué aburrida esa parte, y de plan, ¿no? Y mucho menos leer el libro, si es un tamagas, un libro, pero yo no recuerdo como 600 hojas tiene esa babosa. Si apenas con suerte todavía lean por el libro de socio, que de leer unas 10, 20 hojas, ahora que un día les diga por deporte o por conocimiento lean uno de 600 páginas, ¿qué lo van a leer? O leer los libros de Fyodor Dostoyevsky, ¿va? ¿Qué los van a leer si son de 500 páginas para arriba cada uno? Entonces, Clic. ¿sí? Yo oí el audiolibro del Conde de Montecristo y de Los Tres Mosqueteros. Y bueno, en el Conde de Montecristo me gustó mucho que sí, bueno, cómo estaba conectado todo lo de como que la venganza del conde después cuando lograba escapar y las relaciones que se daban entre los personajes. Y es muy interesante, yo sí se los recomiendo. Sí, no, pero si tú te das, qué bueno que te tocaste esa parte, porque es ahí donde está mucha de la trama del libro, porque es a través del manejo financiero y cómo se explotaban a personas y a colonias en esa época. Y a quién decime a quién mete en quiebra a través del manejo equivocado de la bolsa a favor o chafiado a un montón de banqueros. ¿Te recordás en esa parte? Sí. Sí, sí. Aquí la licenciada Paz Maldonado me escribió para decirme que son 786 páginas. Ay, Dios, diga. Algunos solo, con suerte, sí, con suerte solo leen el prefacio. Y si no habrá un resumen por ahí, ¿va? Y si el resumen es de unas 40, ay, qué aburrido, ¿cómo leer? Porque ahora los patólogos ya hacen leer los resúmenes. Yo siempre he sido fanático de la lectura y uno de mis hijos lo que me hacía era que me decía,
¿Y qué tenés que leer algo? Le decía así, ¿por qué no te haces la campaña, papito? ¿Por qué no me lees el libro y me lo contás así? Ya no lo tenía que leer, o sea, no seas haragán, vos léelo, le decía, ese es tu chance, no el mío. Bueno, de todos modos yo los leía, ¿va? Pero sin que se diera cuenta para que si teníamos algo que discutir lo podíamos platicar, pero ya era así como de macizo, ¿va? Que me ponía a mí a leer los libros. Pero como digo, entonces así es como se va formando el hábito mucha de la lectura y va ampliando. El famoso libro ese, fíjense que dice el hidalgo Sancho Panza. El hidalgo Quijote, Don Quijote de la Mancha, el otro que era mucha su defensor, para todas las babosadas. Miren ustedes, díganme ustedes, ¿quién ha leído ese libro? Bueno, pero ya no sigamos con eso, mejor sigamos con nuestra clase, porque entonces no nos va a dar tiempo a terminar esta parte y después me están criticando y regañando ahí. Bueno, y tienen razón. A la producción agrícola, dice, se aplica el trabajo de los campesinos y se emplean en ella sus instrumentos de trabajo, ya lo habíamos dicho. El campesino invertía el trabajo adicional y creaba producto adicional para el señor feudal, ya lo habíamos comentado también, como resultado de una coerción extraeconómica. Dije que todo lo económico está relacionado con la producción y lo que extraeconómica fuera de la actividad productiva, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las características del modo de producción feudal? Dice, la base social y económica del feudalismo estuvo en la producción en el campo. ¿Ah? Los señores feudales eran soberanos absolutos de las tierras, eran propietarios de los mismos. Yo a veces por eso dice omnipotentes. Lo que ellos dijeran era última palabra. ¿Y cómo fueron dadas esas tierras por el rey? Ya comentamos, ¿ah? A muchos por los títulos nobiliarios, a muchos por sus servicios militares prestados como una forma de agradecimiento en protección del feudo o aumento del mismo, ¿verdad? Pero está bien claro que en el feudalismo había una desigualdad tremenda, ¿verdad? Y eso lo vimos, por eso les pusimos los videos de los estamentos, ¿verdad? Miren, un grupo de privilegiados que no pagaban impuestos, que prácticamente no producían. Quitémosle el prácticamente, no estaban involucrados en la actividad productiva. Vivían a través de la iglesia, del diezmo y del trabajo adicional que se apropiaban de las tierras que tenían en propiedad feudal. Los nobles igual, y el rey que recibía de todos estos señores también tributos y los mismos impuestos a los que estaba sujeto no solo los campesinos, sino también los usureros, los banqueros, también los comerciantes, también los artesanos, también los campesinos libres. Entonces al final dice, desaparece la concepción del humano ligado al Estado, como sucede actualmente, ¿va? El Estado que es el recaudador de todo y va a utilizar esos fondos especialmente para mejoras supuestamente de la actividad productiva, pero es para mejorar las condiciones de la producción, pero especialmente de la clase dominante, ¿verdad? Aquí lo que se da es el dominio de un hombre sobre otro, ¿va? Del señor feudal sobre los siervos, sobre la servidumbre. Bueno, ya eso de monopolio, así era, ¿eh? Ellos tenían monopolizada la tierra. ¿Cuáles fueron las 3 etapas del sistema feudal en Europa Occidental? Pues ya mencionamos que la primera etapa fue la alta Edad Media. La Edad Media propiamente, por favor, en la Edad Media propiamente es cuando alcanza su apogeo el desarrollo del modo de producción feudal. Y en la Baja Edad Media es cuando se empieza a dar el proceso de desintegración del modo de producción feudal. No vayan a decir que no se los dije. Bueno, ¿cómo era la economía terrateniente? El desarrollo de la producción que en las tierras de los terratenientes, toda la finca del señor feudal, dice, se fraccionaba en 2 partes. ¿En cuáles partes? Una, que era en mayor cantidad para la producción agrícola, de la cual se beneficiaba totalmente, o sea, todo el producto ahí generado iba a parar a las manos del señor feudal. ¿A través de qué trabajo era? Del trabajo necesario adicional del
del siervo, no, a través del trabajo adicional. De todo el trabajo adicional del siervo se aprovechaba el señor feudal, porque este siervo le iba a trabajar sus tierras. Y la otra parte, pues, aquí dice el nombre de Nadiel, lo puse a propósito, de Nadiel, ¿por qué? Porque en algunos textos así lo menciona. Nadiel, su traducción es un lote, una parcela, un pedazo de tierra. En este pedazo de tierra, el campesino, que en este caso es el siervo o la servidumbre, reproducía su trabajo necesario. Ese trabajo necesario para generar el producto necesario para satisfacer sus necesidades, ¿no? De él y de su familia. ¿Por qué hablamos de economía tributaria? Porque no solo le tenía que ir a trabajar como una forma de tributo, entonces la economía tributaria se refiere a que como la tierra era dada en parcelas, en lotes al campesino, bueno, el terrateniente no solo recibía ese producto adicional, sino también cobraba tributos. La primera forma de tributo que tenía que hacer, ¿cuál fue? La más simple, la más común, la contraprestación personal, ir a trabajar a las tierras del señor feudal. Entonces, para que funcionara todo este proceso, ¿no? Y fuera más eficiente para generar más riqueza para la clase dominante, tuvo que existir lo que se denomina una coacción extraeconómica, algún mecanismo para obligar a trabajar al campesinado. ¿Por qué? Al cederle ese pedazo de tierra, él ya sabía, y lo metían en una dependencia personal del terrateniente, primariamente a irle a prestarle sus servicios, ¿verdad? Entonces, hubieron históricamente tres formas de renta feudal del suelo: la prestación personal, la renta en especie y la renta en dinero. Ya vamos a ver en qué consiste cada una. Pero miren, quería explicar un poquito lo que dice arriba. El trabajo excedente de los campesinos que cultivaban la hacienda del señor o el plusproducto criado en la propiedad de aquel y aprovechado por el señor feudal de las relaciones de dependencia personal. O sea, que él fíjense que de ese trabajo adicional ya él, y de todo lo que ahí se generaba, él no invertía más que solamente las semillas o algo que iban a utilizarse en sus propias tierras y se apropiaba en su totalidad del producto ahí generado. Pero aún así recibía otros mecanismos con lo cual incrementaba sus ganancias, su riqueza, ¿verdad? A través de estas rentas feudales del suelo. ¿Por qué se dice renta feudal del suelo? Renta es la forma de pago del uso de la tierra. Pero puede ser de distintas formas. Aquí fueron a través de los servicios personales, a través del pago en especie o a través del pago en dinero. La prestación personal por la renta que le pagaba, o sea, la renta que le pagaba el siervo al señor feudal por el uso de ese pedazo de tierra que él le había dado, era trabajar de manera gratuita en las tierras de este señor. Inicialmente, como les decía, los periodos eran cortos, se habla de 3 días, pero progresivamente esto se fue aumentando hasta llegar a extremos en los cuales el tiempo invertido por el siervo era hasta de 6, en algunas veces fue todos los días de la semana. Y cuando tenía tiempo para trabajar su tierra, algunos de ellos solamente lo hacían en las noches. Y por ahí alguna vez hicimos la broma, ¿va? Que a la luz de la que si no había ni luna o nada, no van a decir que habían toda una iluminación ahí para poder llevar a cabo ese proceso, ¿no? Lo hacían en las noches nada más. Imagínense qué explotación. Y al día siguiente no iba a regresar con la excusa de decir, es que anoche trabajé en mis tierras y por eso no voy a rendir igual. No. Esa excusa no la tenía. La renta en especie era porque el campesino era obligado, de manera constante a tenerle que entregar parte de su cosecha al señor feudal. El señor feudal era el que decidía la cantidad y los tipos de productos que tenían que entregar.
que podían ser desde cereales, principalmente mucho en ese tiempo el trigo, ¿verdad? Frutas, componentes vegetales, también entraba hasta ganado o alguna cuestión, podía ser parte de esa forma de pago en especie. Y por último, la renta en dinero. La renta en dinero ya es una forma la de mayor desarrollo, la que se da ya en la parte final del modo de producción feudal, aproximadamente ahí por el siglo XV. Surge esta porque se recuerdan que ahí es donde se va a iniciar o se van a incrementar las relaciones monetario-mercantiles, basado o fundamentado en que empieza a haber un desarrollo mayor de las fuerzas productivas, se empieza a aumentar el comercio interior, ya no solo se da entre los feudos, sino ya se da entre feudos, entre ciudades, ya se empieza a dar y todavía aún más, el comercio se amplía hacia áreas de ultramar, y derivado de ¿qué? Del desarrollo de fuerzas productivas como cuáles, se da el aparecimiento de la brújula, se da el aparecimiento ya del manejo de la cartografía, se da también el desarrollo de embarcaciones de tipo naval, se da también el desarrollo, aquí en este caso, de ya empezar a traer productos de otras áreas geográficas, ¿va? Asia no es la excepción. Y entonces ya se hace necesario contar con una moneda que facilite los procesos de transacción de carácter universal, ¿va? Que tenga un reconocimiento universal, y ahí es donde entran ya las monedas de tipo metálico, ¿verdad? Especialmente monedas de oro y plata, ¿verdad? Que eran las que servían para fijar el precio de las mercancías. No solo a nivel local, sino ya incluso ya a nivel exterior, ¿verdad? Los gremios, estos son muy importantes también en el desarrollo de la producción de la actividad feudal. Los gremios no eran más que una organización en el cual los miembros de la misma eran los artesanos, pero no cualquier artesano, porque recuérdense que estudiamos la división jerárquica de las artesanías, ¿va? De los talleres artesanales. Había un maestro, que ese maestro generalmente era el propietario del taller, era el que conocía todo el proceso de producción, era el que elaboraba los diseños de la producción. Los oficiales, que viene de oficio, conocían también la totalidad del oficio. Los aprendices, que eran personas que eran en esa calidad para ser tomados en cuenta y poder aprender algún oficio de la industria artesanal. E incluso ahí llegaron hasta personas que no tenían ninguna actividad, llegaban ni a aprender el oficio, pero les servían para llevar a cabo labores muy, muy pequeñas, ¿verdad? De carga, descarga y todo, y búsqueda de materias primas o cuestiones de este tipo. Bueno, pero los gremios en sí, entonces, eran organizaciones integradas exclusivamente por los maestros dueños de los talleres, y tenían como función proteger a estos talleres artesanales. Casi siempre los gremios eran integrados por artesanos de una misma especialidad, herreros, los que llevaban a cabo el tallado y el procesamiento de la madera, los peleteros, que habla de pieles, ¿verdad? Curtidores que preparaban las pieles, los que se dedicaban al forjado de los metales a través del uso de hornos para ya poderlos proveer como materias primas, y nosotros ya darle las formas que demandara la actividad productiva. Bueno, entonces habían distintos gremios, ¿verdad? Pero estos gremios entonces lo que hacían era que centralizaban algunas actividades como las siguientes. Ellos decidían la cantidad de la producción. Decidían cuánto se iba a producir. Decidían a quién se le iba a vender también, tratando de proteger a cada uno de su grupo de acuerdo a la especialidad, ¿verdad?
y a también protegerlos de los abusos de los señores feudales que les exigían también el pago de tributos y el pago de impuestos. Y en muchos casos ustedes saben que cuando estos personajes no los apoyaban, pues ya está claro de que lo que hacían era actividades de vandalismo, ¿verdad? Dirigidas por los señores feudales, ¿verdad? A través de, para mantenerlos bajo control, les iban a destruir los talleres artesanales, les impedían la compra o la búsqueda de materias primas para poder utilizar en los talleres artesanales, varios mecanismos. Entonces, por eso dice que también buscaban protegerse contra la explotación y las arbitrariedades de los señores feudales. En las corporaciones comerciales, aquí ya lo que se agrupan son los comerciantes. Pero los comerciantes tratan de protegerse de varios, a través de estas corporaciones, tratan de protegerse de comerciantes que vinieran de otras áreas, ¿va? Porque eran, pues, eran competencia y les iban a quitar algún tipo de, valga utilizar los términos del capitalismo, clientes, ¿va? Para poderles comprar sus productos. Reglamentaban también las pesas y medidas, aunque crean que esa reglamentación no era muy cabal. Si alguna vez vieron esa película de Aladino, ahí ven ustedes cómo se manejaban los comerciantes. Es que en las películas meten muchos rasgos históricos que a veces nosotros, de Aladino solo toda su historia ahí, el monito ese que anda con ese cabrón, pero no mucha, también hay que ver que Aladín se mete ahí con un bloque de comerciantes, ¿verdad? Que no daban las cosas exactas o que vendían a precios exorbitantes los productos, aduciendo que la cosecha había estado bastante reducida y buscando un montón de mecanismos, ¿verdad? Pero entonces estaba para defenderse los intereses de los comerciantes. El Estado feudal, si hablamos del Estado feudal, ya el Estado en sí era una parte de la supraestructura, de la supraestructura política. ¿Y para qué es creado el Estado? Esto lo hablamos desde hace mucho tiempo. El Estado ha sido creado para defender los intereses de la clase dominante. En este caso, todo el Estado feudal, su función era proteger los intereses de los privilegiados, de los señores feudales. Bueno, el régimen feudal económico, ya comentamos que régimen feudal económico, producción. ¿Cuál era la actividad productiva más importante? La agricultura. ¿Y cómo se caracterizaban las relaciones dentro de la actividad productiva agrícola? Porque había un personaje, el señor feudal, que era el dueño absoluto, soberano de la tierra. Cuando digo tierra, se deben de recordar que no solo estamos hablando de suelo, ¿verdad? Estamos hablando de suelo, estamos hablando de ganado, estamos hablando de los bienes del suelo y del subsuelo, estamos hablando de mantos acuíferos, estamos hablando de bosque, estamos hablando de fauna, estamos hablando de flora. En esta forma de la económica feudal, pues ya hemos comentado que el siervo no era propiedad total del señor feudal, ¿verdad? Sino que, como pasaba con el esclavo, tenía alguna independencia económica al poder trabajar un pedazo de tierra y tener sus propios instrumentos de trabajo, ¿verdad? Aunque claramente, y no lo deben de olvidar, porque se los preguntan así y ustedes caen, la independencia económica del siervo en el modo de producción feudal estaba fundamentada en la propiedad que tenía de la tierra y de los instrumentos de producción. En la propiedad de la tierra les pone verdadero. Eso es falso. Si él no era propietario de la tierra, él era un usufructuario de la tierra. Dueño sí era de los medios de producción. Las clases sociales ya las estudiamos en los videos que nos proyectó la licenciada Maldonado, donde nos colocó ahí la clase dominante y explotadora de los señores feudales, abarcaba la nobleza y el alto clero. Dentro de la clase dominante existía una división jerárquica, ¿va? Por estamentos, alto y bajo clero, alta y baja nobleza. Y la iglesia en el feudalismo fue una potencia feudal, tenía en propiedad grandes extensiones de tierra que utilizaba para
explotar el trabajo adicional de campesinos y siervos, y también les exigía el diezmo, ¿eh? El 10% de la producción. Ahora dijimos que en la parte no privilegiada o dominada, ¿quiénes estaban? Ahí estaban los nacientes burgueses, ¿verdad? ¿Quiénes eran los nacientes burgueses? Los comerciantes, los usureros que después se van convirtiendo en banqueros, algunos artesanos pudientes, ¿verdad?, que sobresalen y a través de su trabajo personal y a la explotación de algún otro bloque de personas. Bueno. Los estamentos ya los mencionamos, ya no. Solo por aquí tal vez hasta la parte final de esta figurita dice caballeros o infanzones. Estas eran personas que tenían un compromiso con los señores feudales y su compromiso era que tenían que estarse preparando constantemente para la lucha bélica, o sea, que tenían que recibir entrenamiento militar. Para eso estaban, y en el momento que fueran llamados, tenían que estar prestos y listos para defender el feudo o para utilizaban una palabra, las aventuras bélicas en las que se metiera el señor feudal para aumentar sus posesiones. Y por último, ¿cómo se da la decadencia del feudalismo? Dice, finalmente es necesario apuntar que el tránsito del régimen feudal al sistema capitalista ocurrió en Europa como consecuencia del enfrentamiento de lo nuevo con lo viejo. En este caso, salieron victoriosas, dice, las nuevas formas de producción más avanzadas y capaces de favorecer el desarrollo histórico. El mercantilismo es una de las causas de eso. Los gremios en un momento fueron freno para el desarrollo de la producción industrial, ya denominada industria manufacturera, que inicialmente se dio a través de las manufacturas separadas, se llaman, ¿verdad? Porque empiezan a producir los usureros o los comerciantes, empiezan a darle financiamiento a muchos artesanos o a muchos campesinos para que se dediquen o que tenían conocimiento de los oficios artesanales para empezar a producir determinados productos, pero que se los tenían que entregar directamente a ellos porque esos eran los que les estaban financiando y les daban alguna forma de pago por lo mismo. Y después ya surgen las manufacturas reunidas, cuando ya se junta un montón de obreros a empezar a trabajar algún tipo de actividad de la industria manufacturera, que dijimos que con lo que comenzaron fue con la industria textilera. También destruyeron a muchos gremios artesanos, obligándolos pues a que todos los que trabajaban en ella fueran a trabajar a estas industrias capitalistas nacientes, ¿verdad? Entonces ahí, jóvenes, ¿qué es lo que ya se va dando ahí? Ahí ya se va dando esa ley del desarrollo social que les dije yo que era la más importante, ¿verdad? La ley de la correspondencia de las relaciones de las fuerzas productivas con las relaciones de producción. ¿Cuáles se quedaron atrasadas ahí, como vimos hace un rato? Las fuerzas productivas, exigiendo nuevas relaciones de producción. Y las nuevas relaciones de producción que surgen son las relaciones de producción capitalistas. Esto es muy rápido decirlo así, lo vamos a estudiar con mayor detenimiento ya cuando hablemos de la acumulación originaria de capital. Yo quiero sugerirles algo para que ustedes manejen de mejor manera todo este tema, aparte de lo que les ofrecí de poner esas guías de trabajo y aquí pusieron esto, pues no sé si sea útil, pero ahí hay que comentarlo. Quiero pedirles un favor, lo apuntan de una vez ahí, jóvenes. Para poder comprender ya esta parte del proceso de nacimiento del capitalismo y hundimiento del modo de producción feudal, deben de leer, ya lo hicimos acá, pero con mayor detenimiento para que ustedes no estén tan perdidos en esa parte. De su libro de texto, por favor, yo les recomendaría que leyeran de la página 231 a la 240, que es el apartado 3. Aquí está el apartado 3. No sé si solo hay otro apartado. Esto ya a ustedes les va a sonar re fácil con todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Pero es importante que lo
lo tengan ahí a mano. El apartado 3 nos habla del nacimiento del capitalismo en el seno del feudalismo, hundimiento del modo de producción feudal. Esto lo encuentran en la página 2. Aparte que tendrán que leer el resto del modo de producción feudal, ¿verdad? Para fijar esos conocimientos. Pero ya les será más fácil. Pero por favor lean con mucho detenimiento de la página 231 a la 240. Sugerencia, no obligación. Bueno, si tuvieran alguna duda, comentario,